Hola a todos, bienvenidos de nuevo y bueno, en este tutorial lo que vamos a aprender es cómo empezar a crear un juego de plataforma. El juego de plataforma es uno de los géneros que tiene el videojuego, es un género bastante difundido, el icono de los juegos de plataforma es el Super Mario y a partir de ahí obviamente se han desarrollado infinidad, incluso en 3D y demás. El videojuego de plataforma básicamente consiste en un jugador que tiene que recorrer un determinado territorio. En su trayecto tiene que realizar movimientos como saltar, agacharse, esquivar, etcétera. Y básicamente se trata como consigna de llegar a una meta final. La famosa banderita que bajaba el Super Mario cuando terminaba un nivel. Los juegos de plataforma se pueden complejizar a niveles increíbles. Puede haber un escenario gigantesco con un montón de consignas para poder alcanzar el objetivo. Pero les voy a pedir encarecidamente que este ejercicio no lo compliquemos tanto a los fines de poderlo terminar y aprender lo que nos importa, que son varios comportamientos y diferentes elementos que sí nos van a permitir más adelante poder desarrollar un juego realmente como nosotros soñamos, queremos y podemos diseñar. En este ejercicio vamos a hacer un juego de plataforma sencillo, un juego que va a tener a lo mejor algunos niveles, pero que va a tener un espacio acotado y sobre todo les voy a pedir que este primer juego tenga un desarrollo horizontal, es decir, que el jugador tenga que desplazarse horizontalmente sobre la plataforma y no que tenga que descender o ascender y que nuestra plataforma se empiece a mover en el eje vertical, porque eso implica otro tipo de códigos que sería como muy largo desarrollarlos a todos. Como siempre les digo, si alguien quiere indagar, innovar, inventar cosas, está genial, pero van a tener que buscar ustedes los elementos teóricos que les permitan salvar los problemas que tengan, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es que un juego de plataforma habitualmente conlleva un diseño un poquito complicado porque el juego va a tener diferentes tipos de elementos. Por un lado tenemos los tile map, digamos, que uno va estirando y acomodando para componer lo que sería el piso, bueno, tenemos el fondo, etcétera. Pero además de eso vamos a tener cada uno de los elementos que van a hacer que nuestro juego tenga la interactividad con el jugador. Empezando por el jugador mismo, las moneditas o los objetivos que tiene que recolectar, los obstáculos que tiene que sortear, los enemigos que tiene que destruir, etcétera. Esto nos lleva a que haya dos formas, digamos, en que ustedes puedan hacer este ejercicio. La primera sería buscar en internet elementos, normalmente se los conoce como assets o sprites, que uno pueda descargar directamente, vienen paquetes de elementos que uno puede utilizar para componer un juego. En ese caso, busquen en internet, súper importante, free download, o sea que sean free los elementos que no tengan que pagar, digamos, para descargarlos. Y busquen de plataforma, bien, platform game, para que puedan descargar juegos o descargar elementos que les permitan realmente armar juego de plataforma. Si nosotros vamos a armar un juego como les había mostrado antes, con una vista de tipo horizontal, una plataforma horizontal, no nos va a servir de mucho elementos que estén vistos desde arriba, por ejemplo. Entonces, esta sería una manera. La otra manera es que ustedes vayan buscando elemento por elemento lo que ustedes quieren componer. En mi caso yo armé esta cosa que es modesta y simplemente a los fines de poderles explicar a ustedes las herramientas, en donde utilicé varias cosas diferentes, digamos. Por un lado me bajé un paquete que venía con diferentes sprites o elementos vinculados al desierto. Pero de repente, si yo quería justito este arbolito o el cactus o lo que fuera para enriquecer el escenario, me los bajé directamente de internet a la imagen, le saqué el fondo con Photoshop y bueno, hice un par de cosas como para poder componer algo un poquito más interesante. Es lícito que hagan lo que ustedes gusten. Es más, si hay alguno semidemente que quiere ponerse a dibujar sus propios sprites, hágalo. Yo les voy a facilitar los tiempos y les voy a facilitar la forma de trabajo que les permita a ustedes realmente armar un jueguito al menos estéticamente lindo. Si bien, como les dije, vamos a intentar que la complejidad de este juego no sea demasiada. Cuando ustedes se descargan algún paquete de sprites, en todo caso después yo les voy a dar un par de lugares donde pueden descargar.
Generalmente lo que se descarga es un paquete que viene zipeado. Lo tienen que descomprimir y a continuación van a encontrar diferentes tipos de gráficas. Fíjense que en este caso, por ejemplo, me vino con los archivos de Illustrator o de Corel, incluso para que yo pudiera editarlos si lo deseara. Si no, tengo una carpeta que se llama PNG, que viene dividida en tile, que son los tile backgrounds y los objetos. En los objetos tengo, bueno, toda esta serie de objetos que están acá. Y en los tiles tengo algunas cosas como estas. Yo después fui agregándole otras, busqué el fondo, etcétera, como para componer ese ejemplo modesto, vuelvo a repetir, que hice para mostrarles a ustedes los distintos elementos. Muy bien, vamos ahora a ver el tema de la configuración del espacio de trabajo. En este ejercicio, como les dije, yo les voy a pedir que compongan un escenario que sea horizontal. Yo por el momento inserté este cuadradito a modo de jugador, más adelante veré por qué reemplazo ese sprite. Esto es simplemente para probar lo que va a ser la interfase del juego. Y fíjense que he diseñado un espacio horizontal que va a ser el que mi jugador va a tener que sortear, ¿sí? A lo largo del trayecto de lo que dura su plataforma, su juego de plataforma. Y bueno, es muy importante que esta plataforma horizontal sea lo suficientemente larga como para darnos la posibilidad de que nuestro jugador sortee varios obstáculos, pero tampoco sea una eternidad de juego, porque tengan presente de que van a tener que después llenar todo eso con elementos, sprites y cuestiones que el jugador tenga que conseguir, sortear, etc. Yo les voy a poner este tamaño de layout como base, ¿bien? No es obligatorio que se respete el mismo layout. Esto sería como el layout mínimo para que nos funcione bonito un juego de plataforma. Obviamente que si ustedes achican todos los sprites y hacen que cada uno de estos elementos sean más pequeños, esta plataforma horizontal me va a rendir mucho más, digamos, porque mi jugador también va a demorar más tiempo si yo lo achico en recorrer esta plataforma. Pero bueno, vamos a poner como parámetro este tamaño, y si ustedes tienen ganas, quieren ampliarlo un poco más y hacer una plataforma un poco más larga, lo pueden hacer, no se vuelvan locos, así por favor lo terminamos a este juego dentro de los tiempos que está previsto. Muy bien, vamos a ver el layout. El layout tiene, en mi caso, 300 píxeles de largo por 640 de alto. Esto da, cuando ustedes lo ven, digamos, en el navegador, algo como esto. Bien, entonces es un tamaño bastante piola. Yo puedo mover a mi jugadorcito, ¿sí? Acá, y ya vamos a aprender todo esto de que la cámara lo siga, ese efectito que tiene el fondo, etcétera. Puedo crear diferentes obstáculos y demás, bla, 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 bla. Llego acá, termina mi juego. Bien, perfecto. Entonces, para tener un tamaño de referencia sería, como les dije, 3000 por 640 el tamaño del layout. Y lo que sí es muy importante es que esta vez mi window size no va a ser del mismo tamaño que el layout. Si ustedes se fijan, la línea de puntos que me está separando lo que va a ser la primera pantalla del juego es mucho más chica que el tamaño que tiene el layout completo. Cuando mi jugador se vaya acercando al final de esta primera window size, digamos, el juego automáticamente lo va a seguir y va a reencuadrar para tener lo que sigue, digamos, de la plataforma. Entonces, la Windows Size que yo he marcado aquí tiene 1136, la vamos a volver a recuadrar si la ven, es decir, este recuadrito que está separado por la línea de puntos tiene 1136 por 640. Sí, obviamente en el alto tenemos que conseguir el mismo alto que el layout para que esto, digamos, tenga esa coherencia. En el caso de que nosotros creáramos un juego, y vuelvo a repetir, no lo vamos a hacer en este ejercicio, lo vamos a hacer más adelante, pero si yo creara un juego que mi jugador tuviera que desplazarse verticalmente, ir bajando hasta el inframundo, estas medidas, digamos, serían totalmente diferentes. Bien, acá hay una cuestión que tengo que aclarar, porque algunos de ustedes están utilizando o la versión gratuita de Construct porque por algún motivo no pudieron instalar la versión paga, y otra gente está utilizando Construct 3 por también dificultades de instalación. Esas personas que están utilizando versiones gratuitas del programa para este ejercicio van a tener problemas, porque las versiones gratuitas tienen limitaciones tanto en el número de layouts como en el número de layers, o sea, de capas, como en el número de efectos que le pueden colocar a algo. Supongamos yo selecciono mi jugador y tengo la opción de agregar aquí
en las propiedades efectos y también tienen sus limitaciones. La vamos a ir manejando. En principio, yo algunas cosas les voy a decir a ustedes que las hagan diferentes a los que están manejando la versión gratuita. Otras cosas vamos a ir viendo cómo las resolvemos a medida que vayamos avanzando, porque un juego de plataforma lleva, como les mostré recién, varias capas, lleva varios layouts, así que va a ser todo un tema. Pero bueno, vamos a ver cómo lo vamos resolviendo. Me voy a detener acá para mostrarles con cuántos layouts tengo construido este escenario. Para empezar vamos a necesitar un background, bien, o sea, un fondo. Ese fondo, yo le voy a sacar el ojito para que ustedes vean, en mi caso está compuesto por, voy a correr un cachito, este cielo con estas montañas y también un cuadradito que metí ahí, que es un cuadradito marrón, que lo puse como para poder unir porque me quedaba medio pequeño el fondo que puse. Entonces eso constituiría mi background, ¿bien? Que sería la capa 0, la capa que está más atrás. A continuación yo tengo esta capa que se denomina Game, que es básicamente a donde está mi jugador, ¿sí? Si ustedes ven, le saco el ojito, está el jugador. Tengo también algunos elementos como este arbolito pinchudo que lo puse en la capa Game porque quería que hubiera una diferencia en profundidad con la capa de background, sobre todo por estos chiquititos que están acá, ¿sí? En donde mi jugador que está en esa capa Game va a poder interactuar si yo quiero con este arbolito. Y por ese motivo lo puse en la capa Game. Y luego en la capa Game van a estar también los enemigos, las moneditas y todas las otras cosas que yo le quiera agregar para enriquecer la experiencia de juego. Y después tengo esta capa Ground, ¿sí? Que si ustedes se fijan, viene a ser el piso. Me voy a correr un poquito más esta ventana. El piso tiene la parte efectivamente por donde va a correr, a donde va a deslizarse mi jugador. Tiene estos elementos que también son piso, pero que son como un piso volador que se mueve sobre el cual mi jugador puede saltar. Y dentro de esa capa ground también tengo algunos elementos que yo quiero que queden al frente, como por ejemplo los cactusitos estos, el esqueleto este que está acá y demás. Este que tengo acá, por ejemplo, que es el cartel, que sería como el checkpoint donde yo termino este nivel, está en la capa game, ¿sí? Está en la capa game. ¿Y por qué lo puse en la capa game? Porque yo quiero que mi jugador, me lo voy a llevar allá mi jugador, cuando llegue a este lugar, pase por adelante del cartel. Acuérdense que las capas son como Photoshop, ¿bien? Es decir, lo que está al fondo es cubierto, tapado por lo que sigue, por lo que está arriba. Entonces, si yo tengo este cartel en la capa Game, ese cartel va a quedar por arriba del fondo que tengo acá. Y si yo tengo mi jugador y a la vez mi cartel, las dos cosas en la capa Game, y yo quiero que mi jugador pase por adelante del cartel, tengo que, además del orden de capas, ordenar estos elementos. Estos elementos se ordenan en torno a un eje que se llama el eje Z, ¿bien? Es decir, yo tengo un eje X, que es el horizontal, un eje Y, que es el vertical, y tengo un eje Z que me da la idea de profundidad. Entonces, si yo quiero que en el juego, cuando mi jugador pase por acá, pase por adelante del cartel, lo que voy a hacer es poner a mi jugador ahí, botón derecho del mouse, Z Order, y voy a ir donde dice Edit Z Order, ¿bien? Y como yo tengo seleccionado mi jugador, me va a indicar lo que está por arriba o por adelante además de mi jugador, y me muestra que mi jugador está arriba y que el cartel está abajo de mi jugador. Si yo pusiera esto al revés, así, fíjense lo que pasa en el escenario, mi jugador va a pasar por atrás del cartel, y yo no quiero que pase por atrás del cartel, yo quiero que pase por adelante del cartel, entonces hago la inversión. Bien, entonces, cuando ustedes creen el escenario, tienen que tener presentes el número de capas. Súper importante que tenga un background y que tenga el juego en otra capa. Y si ustedes tienen 3 capas, por ejemplo, como en mi caso, donde tengo el fondo, tengo el piso y tengo el jugador, mejor todavía, porque van a lograr este efecto, que es que cuando mi jugador se desplaza, el fondo se desplaza con otra velocidad, o queda quieto, mejor dicho, mientras que yo me desplazo a una cierta velocidad. Fíjense ese efecto como de desfase entre un plano y el otro, ¿sí? Como que lo que está delante va moviéndose y lo de atrás está fijo. Es un efecto que se llama parallax y que lo vamos a poder hacer siempre y cuando tengamos esta división, digamos, de elementos. Vamos a aprender primero cómo creamos este efecto de profundidad en el juego que se denomina parallax.
El parallax básicamente es un efecto que nos permite simular una especie de 3D, digamos, de profundidad en nuestro juego a través de una diferencia en el desplazamiento o en el movimiento de los planos. Para poder construir esos planos que se van a mover a diferentes velocidades es que necesitamos tener estas varias layers, ¿bien? Como les dije, en la primera, la capa 0 mía, tengo el background, y en ese background, bien, lo que tengo es el cielo y las montañas. Lo que voy a hacer es, a este background, ¿sí?, lo voy a seleccionar y voy a ir a las propiedades, y ustedes fíjense que dentro de las propiedades hay una que se denomina parallax, precisamente. Cuando el parallax está en el valor por defecto, que es 100 y 100, ¿bien?, tenemos un parallax normal, es decir que tenemos como equiparado el movimiento en todas las capas del juego. Para que funcione este efecto de parallax, lo que van a hacer es modificar el eje X del parallax, que es justamente el que nosotros queremos que cambie, por un valor menor a 100. Yo lo voy a poner en 0. Si yo pongo el parallax en el eje X en el valor 0, lo que estoy haciendo es que el fondo permanezca de alguna manera inamovible, mientras que las otras capas se van a ir moviendo mientras siguen al personaje. Fíjense, mi personaje se va moviendo, pero el fondo permanece inamovible. ¿Bien? Eso sería una manera. También podemos jugar con este valor del parallax, ¿sí?, y en todo caso no ponerle 0 y ponerle un valor entre el 0, digamos, y el 100, y vamos a conseguir un efecto diferente. Bien, se va moviendo, pero se va moviendo a una velocidad menor que el primer plano. Ustedes verán en relación al entorno de juego que dicen cuál es el parallax que les conviene. Y si ustedes tienen varias capas, es decir, si tienen una versión que les permita crear varias capas, van a poder jugar con el desplazamiento de esas diferentes capas que componen su escenario. Aquellos que tengan la versión gratuita de Construct o que estén trabajando con Construct 3, olvídense del parallax, hagan un juego plano, ¿bien? Porque el parallax implica que ustedes ocupen una gran cantidad de capas, a menos que obviamente se los permita. En el caso de que la versión que tengan les permita crear, por ejemplo, 2 capas, podrían crear una capa de fondo y en la capa de juego poner todos los elementos. Yo, por ejemplo, tengo una tercera capa ground que tiene el piso. Bueno, el piso, en el caso de ustedes, iría en la capa juego. Si les permite la versión crear 2 capas en lugar de 3, pueden generar un efecto parallax colocando el fondo, es decir, la parte que se va a mover más lento, y en la otra capa todos los demás elementos. Si no les llegase a permitir la creación de más de una capa, van a tener que prescindir del efecto de parallax para el diseño que están haciendo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los comportamientos que le tenemos que dar a los diferentes elementos que tenemos en el juego de plataforma, y vamos a aprovechar de aprender algunos comportamientos nuevos para que puedan hacer una cosa más interesante. Bien, arranquemos con el tema de la superficie sobre la cual se va a desplazar mi jugador. Les recuerdo que lo que es la superficie, este piso, se encuentra en una capa que se denomina, en mi caso, ground, bien, que es diferente a la del fondo. Fíjense ustedes que mi jugador está en la capa juego, mi superficie está en la capa piso, ground, pero que funciona perfectamente la interacción entre las dos capas. Es decir, si a mi jugador yo le pongo comportamiento de plataforma, aunque esté en otra capa, cuando esté sobre una superficie que tenga el comportamiento sólido, mi jugador no se va a caer, ¿bien? Es decir, a lo que quiero llegar es que no es necesario que jugador y piso estén en la misma capa. Podrían estar. En el caso de que ustedes tengan la versión gratuita de Construct, van a tener que meter todos estos elementos en la misma capa, porque dudo que les permita hacer tantas capas diferentes. Ok, vamos entonces con los objetos sólidos, ¿bien? Piso, todo lo que sea piso tiene que tener un comportamiento sólido. No vuelvo a explicar el comportamiento sólido porque ya lo hemos visto. A elementos como, en mi caso, el cactus, que tiene que ser un obstáculo. Cuando el jugador llega al cactus, no puede pasar, va a tener que saltarlo. Entonces, en ese caso, le voy a poner el comportamiento también sólido.
Así tengo diferentes elementos como el esqueleto y demás que no tendría mucha lógica que los pueda atravesar mi jugador. Entonces a todos esos elementos les voy a poner comportamiento sólido. Hay otros elementos, como en mi caso esta piedra y estas pequeñas superficies que se van a desplazar por acá arriba para que el jugador pueda colocarse arriba, por ejemplo. Ese tipo de objetos necesitan de otro comportamiento, un comportamiento que todavía no hemos aprendido y que voy a explicar ahora, que se denomina jump through. Bien, dentro de los comportamientos, ¿sí? El comportamiento jump through lo voy a eliminar y lo voy a volver a agregar para que ustedes lo vean. Es en mi caso el que se encuentra acá arribita. Bien, yo lo selecciono, le pongo agregar, bien, y ahora mi plataforma tiene ese, mi plataforma me refiero a este objeto, tiene ese comportamiento, lo mismo que si ustedes se fijan la piedra, y ese comportamiento funciona de la siguiente forma. Este objeto, mi jugador, si pasa por acá, va a poder pasar. En mi caso, por ejemplo, yo lo he colocado en la capa ground, que si ustedes se fijan, está por arriba del jugador, es decir que mi jugador va a poder pasar por detrás de esta piedra. Bien, eso se debe al orden de capas. Si yo a la capa ground lo hubiera puesto por debajo de la capa juego, mi jugador que se encuentra en la capa juego pasaría por delante de la piedra. Bien, pero yo quiero que pase por atrás. Ahora bien, yo quiero que este jugador pueda pasar, pero también quiero que este jugador pueda saltar y pararse arriba de este objeto. O lo que es lo mismo, cuando esté atravesando pueda saltar y pararse arriba. Eso se logra a través del comportamiento jump through. Con este objeto que tengo acá va a suceder lo mismo. Mi jugador va a poder saltar, ¿sí? Ya sea por atrás o por adelante, de acuerdo a el orden que ustedes hayan puesto acá. Pero una vez que salta, si el jugador cae sobre el objeto, va a quedarse ahí arriba. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir que mi jugador, por ejemplo, si este objeto se desplaza en sentido horizontal, se pueda ahorrar el viaje, digamos, de tener que ir saltando todos estos objetos y a lo mejor llegar hasta acá y directamente pasar a la siguiente plataforma. ¿Bien? El comportamiento jump through, como ustedes ven, no tiene absolutamente ninguna propiedad para editar. Es un comportamiento súper fácil que lo que hace es básicamente eso. Transforma, entre comillas, el objeto en sólido una vez que alguna plataforma, por ejemplo mi jugador, se para arriba. Entonces, ese comportamiento es un comportamiento súper usado en los juegos de plataforma. Por ejemplo, en Super Mario, si ustedes se acuerdan, había unos cubitos que el Super Mario le pegaba con la cabecita y salían ciertos objetos arriba y entonces el personaje saltaba, hacía el jump through y se paraba arriba de esos cuadraditos para poder recoger esos objetos. Muy bien, ese sería el primer comportamiento que vamos a aprender. Lo veamos en el juego. Bien, mi jugador avanza, fíjense, ¿sí? Puedo pasar por detrás de la piedra, pero también puedo saltar y quedarme arriba de la piedra. Y con respecto a este otro objeto que está acá, puedo saltar y quedarme arriba del objeto. Bien, como les dije, en este caso mi jugador salta por detrás del objeto. Si yo manejo el orden de las capas en las cuales pongo, digamos, los diferentes elementos, puedo hacer que salte por arriba del objeto, por adelante. Ahora me detengo un momento en lo que serían los comportamientos de mi jugador. Hay una cosa que es interesante como práctica, como forma de trabajo cuando uno diseña videojuegos, y es no demorar tantísimo en lo que es la edición de algunos sprites, hasta tanto probar que la mecánica del juego funciona, básicamente. Yo en este caso, en lugar de poner mi jugador definitivo, hice un cuadradito, ¿bien? Ese cuadradito es como un boceto de lo que va a ser mi jugador y me dediqué a armar lo que sería el fondo con el que va a interactuar mi jugador. En el momento en que yo tenga más o menos las cosas armadas, voy a pasar a una segunda etapa que va a ser la edición de este jugador. Entonces simplemente lo que voy a hacer es dos clics en este sprite, voy a entrar al editor, voy a hacer clic en la carpetita y me voy a traer al jugador divino que yo quiero que esté en mi juego, pero mientras tanto puedo trabajar sin demorarme 800 horas en lo que es el diseño, para poder primero armar lo que es la mecánica del juego, bien, lo que es la jugabilidad que va a tener este juego. Les recomiendo eso como un principio, porque si no parece que uno no avanza más. Si te pones a ver todos los detalles de cada uno de los objetos, no está bueno. Primero está bueno como armarlo general y después empezar a trabajar, sí, en los detalles de las animaciones y todas las otras cuestiones. Ok, mi jugador en principio va a necesitar
estos comportamientos, ¿sí? Como para empezar. El comportamiento de plataforma, que ya lo hemos visto nosotros, voy a ir a los behaviors, lo voy a eliminar de acá y lo vamos a volver a poner, bien, más, bien abajo está el de plataforma, bien, que es un comportamiento que lo que hace es que a este objeto yo por defecto lo puedo mover básicamente con las flechitas, con las teclas de dirección del teclado, y me va a dar posibilidades también de editar todas las cosas que yo hago a través de las flechitas, que son el desplazamiento, el salto, etc. Entonces, lo primero que le tenemos que agregar es ese control de plataforma. Lo segundo que le vamos a agregar es otro comportamiento que se denomina scroll to. Este comportamiento, si se fijan en la ventana de propiedades, es otro de los comportamientos que no tienen absolutamente nada para editar. Fíjense que el de plataforma tengo un montón de cosas. Velocidad de aceleración, desaceleración, fuerza de salto, etc. En cambio, scroll to no tiene nada. ¿Por qué? Scroll to lo único que hace es que, entre comillas, la cámara del juego, no tenemos una cámara, pero sería la pantalla del juego, vaya siguiendo a mi jugador, ¿bien? Cuando mi jugador, como les contaba, se va acercando a donde termina mi window size, el juego automáticamente reencuadra a donde se encuentra mi jugador. ¿Estamos? Esto ya lo hemos visto, pero podemos verlo rápidamente de nuevo, ¿bien? Entonces, mi jugador se va moviendo y fíjense que en general cada vez que pasa el medio de la pantalla, ¿sí?, vuelve a reencuadrar Construct para que el jugador esté siempre visible. Si yo no tuviera el comportamiento de scroll to, pasaría que mi jugador, cuando se va acercando a la pantalla, se va de la pantalla y mi juego queda ahí y yo no puedo seguirlo al jugador. ¿Se entiende? Entonces esa sería la función del scroll to. Esos serían los dos comportamientos que le vamos a colocar a nuestro jugador. Y por último, por ahora, vamos a ver un comportamiento que yo me inventé, estas pequeñas plataformas que se encuentran acá arriba, para podérselos explicar. El comportamiento que le vamos a aplicar a estas plataformas, además del jump through, que ya lo tienen las dos, es un comportamiento que se llama sign. Vamos a hacer clic en behaviors, vamos a hacer clic en más y vamos a buscar este comportamiento que se denomina sign. Le vamos a dar a agregar, bien, y ahora vamos a ir a ver un poquito las propiedades del comportamiento sign. Lo que hace el comportamiento sign básicamente es crear un movimiento oscilatorio en un objeto que puede ir, por ejemplo, de lado a lado, esta sería una oscilación horizontal, podría ser de arriba a abajo, esta sería una oscilación vertical, pero además de esas dos, ¿sí?, tiene otra gran variedad de oscilaciones, por ejemplo, en el tamaño. Eso haría que nuestro objeto oscile, por ejemplo, de más grande a más chiquito. También tiene, por ejemplo, ancho y alto, es decir, que el objeto se estire hacia el costado o se estire hacia arriba y vuelva al tamaño original. Tiene la posibilidad de hacer una oscilación en el ángulo del objeto, en la opacidad del objeto, etcétera. Bien, esto está copado, que ustedes se pongan a probarlo. Yo voy a utilizar dos de estas, las más fáciles, horizontal y vertical, y en todo caso a una le vamos a agregar la opacidad como para que vean una tercera opción. Pero lo interesante de acá es que después ustedes exploren esto, ¿bien? Entonces, yo tomo mi objeto, me voy a editar las propiedades. Les recuerdo que este objeto ya tenía el comportamiento jump through y ahora le agregué el comportamiento sign. Y lo que voy a hacer acá es empezar a probar, no queda otra. Supongamos que yo quiero que este objeto que yo tengo, ¿sí?, oscile, tomando como a lo mejor punto medio la piedra y que tenga una oscilación que vaya hacia el lado izquierdo al centro y hacia el lado derecho y al centro. ¿Bien? Ok, le voy a poner oscilar el movimiento de manera horizontal. Le voy a dejar acá sign. Esto también tiene otras opciones. Yo les recomiendo que después ustedes las prueben porque si no mi tutorial va a durar 45 minutos. En todo caso, si tienen dudas, las veo puntualmente con el que quiera usar algo raro en el comportamiento sign para no demorar tanto. Bien, el periodo o la periodicidad es una de las cosas que vamos a tener en cuenta al editar, y la otra es la magnitud. La magnitud es el cambio máximo, digamos, que va a haber entre los extremos del movimiento. Es decir, que si yo de repente acá le pongo 300 de magnitud, la oscilación que voy a tener va a ser, como en este caso, más larga, ¿bien? Y el periodo
es porque como estamos hablando de un momento que es oscilatorio, Construct lo divide en periodos. Entonces, si yo le pongo ahí, supongamos 4, lo que va a hacer Construct es dividirme esta oscilación en 4 partes, básicamente. Entonces, va a sacar el cálculo, el programa de lo que va a demorar el objeto en hacer esa magnitud de 300 dividido en 4. Bien, eso es cuestión de probar y probar hasta que quede el efecto como nosotros queremos. A ver si me carga, ahí va. Bien, ahí yo tengo mi plataforma que va oscilando, en este caso oscila como medio rápido. Bien, ahí me subí y me lleva hasta acá la plataforma. Si yo quisiera que la plataforma me lleve más allá, podría cambiarle la magnitud, ¿bien? Y si yo quiero modificar la velocidad de esa oscilación, podría hacerlo cambiando el periodo. Supongamos, le vamos a poner 2 y vamos a volver a probar. Vamos a volver a cargar. Ahí va, bien, y fíjense, va muchísimo más rápido porque lo hace como en menos tiempo. Si yo quisiera que eso fuera más lento, al revés, obviamente, ustedes se darán cuenta, le voy a poner, qué sé yo, 6, bien, y voy a tener un movimiento más lento. Esta sería la oscilación horizontal. A este objeto que está acá, puedo agregarle un comportamiento también de onda, un comportamiento sine, y acá le vamos a poner que ese movimiento sea vertical, ¿ok? Y acá sería súper interesante que este objeto se me vaya de la pantalla, como para que el jugador cuando llegue acá diga, oh my god, ¿cómo va a pasar del otro lado? Y supongamos que le vamos a poner, no sé, 350, capaz que me estoy yendo a Alaska. Vamos a ver. Bueno, primero vamos a ver cómo llegamos hasta allá. Bueno, aquí que vamos a hacerla fácil. Ahí va, se fue, vuelve. Hoy me quedo de lujo, bien. ¡Ah! Bueno, ahí sería interesante que cuando el jugador se caiga buscando este objeto se muera. Ya lo vamos a programar más adelante, pero básicamente esa es la cosa. Ok, y ahora vamos a hacer lo siguiente. A este objeto que ya le pusimos la oscilación vertical, le vamos a agregar otra oscilación, tipo para complicarle más la vida al jugador. Y vamos a ir a Behaviors, y lo que quiero mostrarles es que ustedes pueden sumar otro comportamiento sine. Bien, no tiene que haber uno de cada uno, sino que puedo agregar otro comportamiento sine. ¿Ven? Sine y sine 2. Incluso a este yo le puedo editar el nombre y ponerle vertical para darme cuenta, digamos, de lo que estoy trabajando. Y a este le vamos a poner opacidad. Bien, entonces vamos de nuevo acá. Yo tengo el comportamiento vertical y el comportamiento opacidad. Bien, y en la opacidad obviamente voy a poner opacidad. Le voy a poner que la magnitud sea al 100, es decir, que me desaparezca directamente ese objeto. Vamos a dejar eso por ahora como está y vamos a ir a probar. A ver, ay Dios. Primero me voy a traer el jugador más cerca para no tener que pasar el bochorno de tener que atravesar todo esto de vuelta. Ahí va. Ok, ahí lo tengo el jugador y fíjense. Viene y se va. Y se va. ¿Se entiende? Entonces hay tipo que yo tendría que esperar a que la cosita aparezca. Bueno, esto obviamente hay que coordinarlo y ahí me acabo de suicidar. Perfecto. Entonces, obviamente no es necesario que ustedes creen plataformas que tengan estos comportamientos, sino que lo copado va a ser que ustedes inventen su propio escenario y a sus propios objetos les puedan poner algunos de estos comportamientos para poder jugar. Vamos a aprender un par de comportamientos más para que puedan enriquecer su juego de plataforma. Y para eso yo me inventé este objeto que es como esos yuyos redondos que andan por el desierto dando vueltas. Para que veamos dos comportamientos más que en los juegos de plataforma se usan bastante. Uno se denomina rotate, es una rotación del objeto, y el otro se denomina bullet. Otra cosa que les quería contar es que por ahí cuando uno tiene que cambiar propiedades de comportamientos, está bueno dividir la pantalla, tener por un lado construct con los comportamientos que uno puede editar, y por el otro lado el navegador que uno haya decidido colocar para poder visualizar el juego, que eso es algo que nunca les conté y ustedes lo pueden configurar. Miren, si van a Project, New Project, a seleccionar el proyecto, en la parte de configuración de los settings tienen el botón para elegir un browser, o sea un navegador en este caso, que a ustedes les permita reproducir el juego para irlo probando, ¿sí? Yo por defecto tengo configurado Firefox, que me anda muy bien. Ustedes pueden configurar ahí Chrome, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, uso Chrome para hacer búsquedas de elementos y dejo Firefox solamente para probar el juego. Bien, vamos de nuevo a nuestro objeto redondo de paja. Y le vamos a colocar estos dos comportamientos. Y les voy a mostrar lo que logran esos comportamientos. Atiendan ahora un segundo a la pantalla del navegador. Bien,
Cuando yo reproduzco mi juego en el navegador, me va a aparecer el objeto, ahí viene, ¿sí? Que en este caso rota. Cuando choca con un sólido como que se levanta, ¿sí? En este caso el sólido fue este, lo vamos a reproducir de nuevo para que lo vuelvan a ver. Ahí viene, choca con el sólido, que en este caso es el jugador, y como que tiene un movimiento ahí. Perfecto, eso es lo que logramos colocándole a este objeto los dos comportamientos de rotación y el otro que se denomina bullet. Bien, les cuento rápidamente qué hace cada uno de estos dos comportamientos. La rotación obviamente genera la rotación del objeto sobre el eje que ustedes le coloquen. Me voy a meter adentro del objeto, vamos a hacer un zoom y si ustedes se fijan, yo tengo puesto este puntito que es el punto, el de origen, el image point de origen, lo tengo puesto justo en el centro. Si yo lo tengo puesto en el centro, cuando yo aplique la rotación, esto va a rotar en base a ese eje. Si yo ese punto de rotación lo cambiara, supongamos que me paro en origen, quick assign y le pongo, por ejemplo, bottom left acá, cuando yo haga que este objeto rote, el objeto va a rotar en relación a ese punto de rotación, así que va a escribir un círculo mucho más grande dejando este punto en el medio. En mi caso, obviamente, me sirve colocarlo al medio. Bien, perfecto. Entonces, lo primero importante es eso. Segundo, nunca olviden el polígono. En este caso yo tengo un polígono medio tosco, lo podría mejorar, pero ese polígono va a hacer que, en mi caso, cuando este objeto choque contra algún sólido, contra algún elemento, la piedra o lo que fuera, se levante, ¿sí? No que la atraviese, sino que choque contra ese elemento y se levante. El comportamiento de rotación tiene dos propiedades. Speed, que es la velocidad de la rotación. Ojo, no la velocidad del desplazamiento del objeto, eso no tiene nada que ver, sino la velocidad a la cual rota. En mi caso yo le puse 100, que es una velocidad no muy alta, o sea, como si hubiera una suave brisa que me lo desplazara. Y tienen también la aceleración. La aceleración lo que hace es que el objeto arranque rotando a una velocidad y se vaya, obviamente, acelerando más segundo a segundo. Y luego a este objeto le agregué un comportamiento bullet. ¿Por qué? Porque si yo solo le hubiera agregado el comportamiento de rotación, de hecho lo podemos hacer para que lo vean, pero demoraríamos más, entonces no, porque si no me dicen que mis tutoriales son muy largos. Si yo le hubiera puesto solo rotación, el objeto rotaría en el mismo lugar, y yo quiero que este objeto tipo que lo lleve el viento, entonces le agregué el comportamiento bullet. El comportamiento bullet está en los behaviors, está identificado con esta balita, y lo que hace es describir una trayectoria, es decir, el objeto comienza donde yo lo sitúo y hace una trayectoria en línea recta cual si fuera un proyectil. Si yo le coloco a la velocidad un valor positivo, es decir, no con el signo menos, sino por ejemplo 150, el objeto va a describir ese movimiento hacia la derecha. Si yo al comportamiento le pongo una velocidad en un valor negativo, el objeto se va a mover hacia la izquierda. Siempre tengan presente que en todo lo que tiene que ver con los números, Construct y cualquier otro programa toman los ejes de coordenadas, ¿bien? X, Y. Y las coordenadas X, Y nos dicen que los números negativos están para este lado, entonces cuando ponemos un número negativo, el objeto se desplaza hacia la izquierda. El comportamiento bullet también me permite otras propiedades. Por ejemplo, aceleración, en este caso sería que este proyectil salga y después se vaya acelerando. Eso funcionaría, por ejemplo, para un disparo, no en este caso para mis yuyitos. Tenemos la gravedad, que yo lo modifiqué, la gravedad por defecto viene en 0 y yo le aumenté la gravedad para que este objeto fuera como más pesado, para que cuando se genere el choque contra un sólido le demore un poco en levantar el vuelo. Después tienen la opción de habilitar o deshabilitar, vamos a agrandar un poquito esto así ven con más claridad, habilitar o deshabilitar el choque con los sólidos. Bien, en mi caso yo lo tengo habilitado porque yo quiero que mi objeto cuando choque por ejemplo con la piedra se levante y salga volando, como lo haría un yuyo en la vida real. Después tengo la posibilidad de ponerle un ángulo a este objeto o no. En mi caso, si le pusiera un objeto, capaz que se me iría hacia los cielos, el yuyo, y no es algo que yo desee, por lo tanto no lo habilité. Y por último, esto que se denomina estado inicial, que lo que hace es que este comportamiento de bullet esté activo desde el principio del layout, o en su defecto lo deshabilito y pongo que no esté habilitado. En mi caso yo lo quiero habilitado. Estos dos comportamientos entonces los sumamos a la biblioteca de comportamientos que ya sabemos usar para que ustedes puedan disponer objetos en su escenario que a lo mejor tengan algunos de esos comportamientos. Obviamente no es obligatorio utilizarlos a todos.
a mí me está costando bastante crear algo que sea relativamente verosímil y donde les pueda mostrar todos los comportamientos que podemos usar, pero obviamente ustedes hagan que sea lo privilegiado del diseño y la coherencia de la experiencia de juego, con lo cual no es necesario que los coloquen a todos. Ok, vamos a ver un par de comportamientos más que nos permiten algo bastante interesante, que es ese dirigible que me está apuntando y me está disparando. Bien, que en un rato va a volver a aparecer. Vamos a saltar este cactus, vamos a suicidarnos y allá viene el dirigible. Bien, esto va a ser terrible de pasar cuando lo termine. Ok, vamos a ver cómo hacemos algo así. Básicamente me voy a quedar quieta como para analizarlo. Este dirigible que pasa con lo que se denomina una torreta, que es el cañón ese que me va disparando. El cañón me está apuntando al jugador, y si yo muevo el jugador, el cañón responde justamente al movimiento del jugador. Muy bien, vamos a ver cómo logramos algo así. Primero y antes que nada les voy a revelar algo, que es que esto que yo armé acá en realidad está formado por dos elementos, ¿sí? Porque no encontré ningún tipo de nave o cosa voladora que me sirviera para dispararle al coso que estaba abajo y que fuera medianamente coherente con mi idea, ¿cierto? Eso es un poco lo que les decía, que a veces tener una buena interfase, tener un diseño interesante nos limita un poco en el diseño del juego. Bien, me encontré este dirigible, le inventé esta especie de cañón y lo tengo como cosa separada, lo cual está muy cómodo porque les voy a poder explicar de paso algunos otros comportamientos. Bien, vamos con el dirigible, que es lo más sencillo. Este dirigible tiene, si ustedes se fijan en la parte de propiedades, dos comportamientos, ¿sí? Todos los comportamientos, a mí me es más fácil explicárselos ya puestos, pero sepan que se ponen desde el mismo lugar exactamente. O sea, uno hace clic en más y agrega los comportamientos, todos se encuentran en esta ventana. Y si de repente no lo encuentran, fíjense que tienen un buscador ahí arriba donde escriben y les aparece de repente, bueno, los efectos que están buscando. Bien, entonces, vamos a ver lo que tiene este dirigible. Este dirigible tiene básicamente dos comportamientos, uno se llama bullet y otro se llama grab. El bullet o comportamiento de bala justamente lo que hace es que un objeto se desplace, haciendo una línea recta en el espacio. Esto ya en otro momento se los expliqué cuando les expliqué este yuyito que puse redondo. Les dije que si el número era negativo, el objeto va a ir hacia la izquierda, y si el número es positivo, el objeto va a ir hacia la derecha. Y el comportamiento grab, que está muy bueno, hace que, espérense que achico esto, una vez que mi dirigible sale hacia la izquierda de la pantalla, automáticamente vuelve a entrar por la derecha. Bien, es como si diera la vuelta y mágicamente me volviera a aparecer. De esa manera yo no tengo que estar spawneando, o sea, no tengo que estar creando nuevos dirigibles, sino que este mismo objeto, que va a hacer siempre lo mismo, básicamente va a entrar para dispararme y complicarme un poco la vida, digamos, para llegar al objetivo, va a salir y va a estar entrando todo el tiempo. Bien, eso es lo que tengo básicamente en el dirigible. En el caso del cañoncito que está acá abajo, fíjense que el comportamiento que tiene se denomina turret, que es torreta. Bien, es una torreta que dispara. Esta torreta que dispara me da a mí la posibilidad de editar ciertas propiedades que ahora les voy a contar un poquito qué son, y poder configurar esa torreta para que abarque un cierto campo del juego, para que dispare a una cierta velocidad, etcétera, etcétera. El otro comportamiento que tiene mi cañoncito es un comportamiento que se denomina pin, que es un comportamiento como muy fácil bien, se denomina pin. Y el comportamiento pin lo que me permite a través de la hoja de eventos es pegar de alguna manera un objeto a otro. En Construct no existe agrupar, esto que hacemos por ahí en los programas de diseño de seleccionar, supónganse dos objetos y agrupar. Eso no existe en Construct, y lo que sí existe es que a un objeto le podemos poner un pin con otro objeto y esos dos objetos quedan como unidos. Es decir que si al dirigible yo le puse bullet, el cañón se va a desplazar junto con el dirigible. Bien, el comportamiento pin que tiene el cañón y el comportamiento de torreta se programan, es decir que va a haber toda una serie de eventos en mi event sheet que van a permitir que esos comportamientos funcionen adecuadamente. Pero antes de pasar al programa me quiero detener un poquito más en estos sprites. Primero,
vamos a necesitar, además del objeto que dispara, ¿sí? La torreta en sí, vamos a necesitar una bala, ¿sí? Esa bala yo hice un puntito negro nada más, ustedes pueden hacer una bala más fachera, pero básicamente necesitan un proyectil que sea disparado. Ese proyectil, como va a ser spawneado, va a ser creado cada vez que este cañón dispare, yo lo dejo afuera, ¿sí? De la pantalla. Pero es muy importante que este proyectil al cual ustedes crean, bien para que sea disparado por la torreta, también le pongan el comportamiento de bullet. Porque si no, si el proyectil es simplemente un sprite, ustedes lo van a spawnear del cañón y básicamente el proyectil va a quedar pegado ahí al cañón, ¿sí? No se va a mover, no se va a desplazar. La velocidad en este caso del proyectil va a ir en positivo, ¿sí? Porque en realidad la dirección se la va a dar la torreta. Si la torreta está apuntando hacia la izquierda, el proyectil va a salir para ese lado que apunta la torreta, indiferentemente de que yo le ponga un número positivo o un número negativo. ¿Bien? Y otra cosa importante es que donde dice set angle, ustedes le pongan yes. Set angle quiere decir que respete, digamos, el ángulo. Entonces, si la torreta apunta en un determinado ángulo, la bala va a tener que respetar ese ángulo. ¿Bien? Perfecto. Otra cosa. En mi caso, este cañón, que es del cual dispara este proyectil, lo voy a abrir. Fíjense que en mi editor no está puesto en el mismo... ¿Para dónde lo pongo? A ver. Ahí está. No está puesto en el mismo sentido, en la misma orientación que va en el escenario. Bien, esto es algo súper importante. Cada vez que nosotros ponemos un elemento que va a funcionar como torreta, y no solamente como torreta, sino, por ejemplo, como bullet también es apropiado hacerlo, y en otros comportamientos también, tenemos que intentar que ese objeto siempre quede horizontal en el editor de imagen. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando Construct toma este elemento, toma como punto cero, digamos, como inicio, como ángulo de inicio, esta posición. ¿Estamos? Entonces, si a esta posición Construct le tiene que sumar 90 grados, esos 90 grados que le va a sumar en el escenario van a hacer que apunte efectivamente para abajo o para arriba. En cambio, si yo en el editor de imagen pongo mi cañón, supongamos, hacia arriba, cuando yo le ponga 90 grados, intentando que mi cañón, supongamos que está acá, apunte hacia un lugar, va a apuntar hacia cualquier otro lugar porque no va a estar tomando correctamente la angulación del sprite construct. Más fácil, cada vez que creen una torreta, hagan que siempre quede horizontal y apuntando hacia la derecha. Otra cosa, mi torreta va a tener dos puntos, dos image points, ¿bien? Va a tener uno que es el punto principal en base al cual gira. En el caso de mi torreta está puesto en la parte que luego me va a quedar arriba de la torreta para que cuando esto gire, digamos, gire en el sentido de un péndulo y pueda disparar. Pero yo no quiero que mis balas salgan de ese image point, entonces voy a crear un segundo image point que, si ustedes se fijan, está puesto en el sector de donde saldría la bala. Entonces, este segundo image point yo lo voy a usar solamente para spawnear desde acá las balas. Y el primero lo voy a usar como eje de rotación, es decir que cuando esta torreta apunte, ¿sí? Para un lado y para el otro, apunte siempre, espérense, la vamos a desacoplar, así la podemos girar, ahí estoy, ¿ven? Gira en base al image point que yo le puse ahí al medio, ¿estamos? Otra cosa que tienen que ver y que tienen que tener presente es que, más allá de que yo en el editor de imagen la haya puesto en este sentido horizontal mi torreta, cuando yo la pongo en el escenario, le puedo dar la orientación que yo quiera a mi torreta. De hecho, a mí me gusta que mi torreta esté mirando para abajo y que esté acoplada al dirigible, ¿bien? Pero vuelvo a repetir, siempre es conveniente que todo lo que spawne cosas así siempre sea en sentido horizontal al comenzar. Muy bien. Con el dirigible, lo voy a abrir. Fíjense que yo he movido, vamos a agrandarlo, he movido este image point para que cuando los dos objetos, el dirigible y el cañón, queden agarrados con el pin, ¿bien? Lo que se va a agarrar básicamente es este image point, este punto de origen, con el del cañón. Entonces esto es una cuestión de cálculo, ¿no? Tienen que ir moviéndolo hasta que cuando ustedes lo vean, esto quede así justo como a ustedes les gusta y no que de repente el cañón venga colgando 5 centímetros más abajo o que apenas se vea, ¿bien? Entonces es importante dónde colocan los image points. Y en el caso de estos dos objetos, yo no trabajé demasiado los polígonos de colisión porque mi idea es que esto no colisione con nada, por lo menos en principio. A menos
que después mi jugador le pueda disparar, cosa que todavía no he llegado hasta ese punto. Bien, entonces, básicamente recuerden ese tema de la edición de los sprites. Ahora vamos a ver cómo programamos esta torreta, esta arma que nos dispara para que esto funcione. Cuando yo les digo que yo a través del comportamiento de pin coloque el arma con el dirigible, esto se debe, no siempre tiene que ser así, puede ser una torreta, puede ser un solo elemento, pero en los juegos como este que tienen vistas frontales, es decir, donde el jugador tiene la vista frontal del juego y no, por ejemplo, está mirando desde arriba, habitualmente las torretas suelen tener dos componentes porque es difícil que un objeto esté todo el objeto rotando para apuntar al jugador. Imagínense que yo, en este caso, si tuviera un avión o alguna cosa así, cuando le quiero disparar al jugador, este objeto rotaría, a ver si lo podemos hacer rotar, rotaría para apuntar al jugador, y si el jugador se me fuera más allá, rotaría y sería una cosa bastante exótica lo que terminaría teniendo. Obviamente eso también se puede programar, se hace a través de una programación más compleja, pero en este caso yo lo resolví de esta manera. Lo que rota es este cosito que yo tengo acá, ¿bien? Si ustedes estuvieran trabajando en un juego con vista desde arriba, por ahí es más sencillo que el elemento de la torreta sea uno solo y no necesiten de dos, ¿bien? Pero en el caso de que ustedes quieran hacer una cosa así, en donde tengan que juntar dos elementos, vamos a ir a ver ahora cómo programamos todo esto, ¿bien? Yo, por una cuestión de velocidad, tengo armado el código para que también les quede más tiempo en pantalla y ustedes puedan consultarlo cuando lo necesiten. Por eso no lo voy armando en el momento, pero en algunas órdenes probablemente sí, para que ustedes encuentren en dónde están las órdenes, la reproduzca así ahí abajo. Bien, esto dice así: le decimos al sistema que al comienzo del layout haga dos cosas, ¿bien? Que al arma le agregue un objetivo, esto sería agregarle al comportamiento de torreta un target, que en este caso es el jugador. Entonces, desde el comienzo del layout, para el arma, el jugador es un objetivo. Para hacer esto, ¿sí? Esto es lo que les decía, vamos a repetirlo, vamos a elegir el arma, vamos a Next, y un poco más abajo tienen todos los comportamientos de torreta. Entonces vamos a elegir agregarle al objetivo un target, y en este punto van a elegir cuál es el target al cual le va a disparar la torreta, en este caso mi jugador. Bien, lo voy a cancelar porque ya está hecho, y vamos a la segunda acción. En este mismo evento, al comienzo del layout, le vamos a decir al arma que a través del comportamiento de pin se adhiera al Zeppelin. Bien, eso lo hacemos de la siguiente manera: vamos a arma, buscamos el comportamiento de pin, acá está, y le decimos que se adhiera a qué objeto, al dirigible, y acá es a donde quería llegar. Fíjense que tienen varias posibilidades. Si yo le pusiera Position and Angle, no me funcionaría quizás la torreta, porque el arma seguiría el mismo ángulo del dirigible. Yo no quiero que siga el ángulo del dirigible, yo quiero que con el ángulo le apunte al objetivo. Entonces yo lo que hice fue que se adhiriera al Zeppelin, pero solamente en la posición del Zeppelin. ¿Estamos? Bueno, estas serían las otras opciones que tienen ahí. Ok, seguimos con el segundo evento. El segundo evento dice que le dice al arma que cuando dispare, ¿sí? O sea, cuando se produce el disparo, esto quiere decir que ya tiene al objetivo en la mira, el arma va a spawnear, es decir, va a generar, bien, un proyectil en la capa 1. Atiendan a esto, en la capa 1. ¿Por qué en la capa 1? Porque es la capa en la cual tengo mi jugador. Bien, entonces el proyectil tiene que salir spawneado en la capa donde está el jugador, para que más adelante yo programe esa colisión. Bien, y me dice image point 1, que ese image point 1 es, les recuerdo, este image point que yo le creé al arma en la punta, para que desde ahí saliera, este que estoy moviendo de lugar ahora, desde ahí saliera la bala. ¿Ok? Entonces, volvemos acá. Tenemos que cuando el arma apunta, ya está en condiciones de disparar, spawnea el proyectil, y el proyectil sale en la capa 1, ¿sí? a partir del image point 1. No repito esto porque esto ya lo hemos usado. Vamos a darle al tercer evento. El tercer evento dice: cuando el proyectil colisione con el jugador, el proyectil se destruye.
Ahí después le podemos poner hermosa animación y todo eso que ustedes ya aprendieron a hacer en el ejercicio anterior, una explosión, lo que sea. Y luego esto que es muy importante, que le decimos al proyectil que cuando esté por fuera del layout, o sea, cuando mi proyectil sale disparado del cañón, no le pega al jugador y se va del layout, le vamos a decir que también se destruya. Porque si no, todos los proyectiles que nosotros estamos creando siguen estando por fuera del layout y eso sigue generándole una carga de datos al juego que no está bueno para el rendimiento del juego. Entonces esto es muy importante que lo tratemos de mantener así. ¿Bien? Ok. Una cosa más que vamos a aprender es la siguiente. Este juego va a tener muchísimos más eventos que el ejercicio anterior que hicimos. Con lo cual hay una herramienta que es súper importante para organizar el trabajo, que vendría a ser como las carpetitas de Photoshop que nos permiten agrupar capas y que nos van a ayudar a organizar nuestra hoja de eventos. Y se llaman grupo. ¿Bien? Cuando yo agrego un grupo, a ese grupo le pongo un nombre. Por ejemplo, acá yo le voy a poner torreta. Y le voy a poner al lado Zeppelin para acordarme que era eso. Listo. Voy a poner una descripción si quiero, en mi caso no, le voy a dar OK. Se me va a crear esto que es un grupo. Lo que voy a hacer a continuación es traerme todas las capas, estas que acabo de crear, todos estos eventos, me los voy a meter, digamos, adentro, no me deja hacerlo de todo junto, lo vamos a tener que hacer uno, ahí va. Bien, los voy a traer acá, después los vamos a ordenar, adentro del grupo. Bien, entonces me quedan todos los eventos que tienen que ver con la torreta adentro de este grupo, de manera tal que cuando yo lo cierro reduzco el largo de mi hoja de eventos una banda y cuando yo los quiero buscar los encuentro más rápidamente. Esto es algo que lo voy a poner como obligatorio en este juego. Uno, porque se tienen que acostumbrar a trabajar de esa manera, es una manera piola de trabajar, y otra porque me facilita un montón la corrección, ¿ok? Y el otro elemento que les quiero contar que también pueden usar es el del comentario. Botón derecho, lo mismo que para agregar grupo, agregan un comentario. Un comentario en cualquier código de programación, aquellos que vayan a estudiar programación ya lo verán oportunamente, es un texto en el cual yo puedo escribir lo que sea. Por ejemplo, qué sé yo, el Zeppelin dispara el proyectil al jugador y lo que sea que quieran poner como aclaración. Bien, ese comentario, este comentario no forma parte del código. Es decir, que cuando Construct va leyendo todo este código y ve que hay un comentario, lo saltea y sigue con el código para abajo. Este comentario lo pueden poner donde ustedes quieran. Por ejemplo, explicándose a ustedes qué es lo que hay adentro de un grupo cuando ese grupo tenga cosas muy complicadas. Bien, esto también es un ordenador. O de repente, yo vengo programando esto, pero hay algo que quiero programar al final. Me puedo poner un comentario para hacerme acordar de que tengo que agregar determinada cosa. Bien, entonces grupos y comentarios. Grupos obligatorios en este trabajo, todo tiene que estar agrupado con una cierta lógica, bien, que ya vamos a ir analizándola. Por último, antes de terminar con este larguísimo tutorial sobre comportamientos, que espero que les sirva un montón y que usen todos, o la mayoría, quiero aclararles esto, que no lo especifiqué antes, que son las distintas características que le pueden cambiar al comportamiento, por ejemplo, de torreta. El comportamiento de torreta tiene un rango, que en mi caso está en 700, que sería el campo que abarca la torreta. Es decir, que mi torreta abarca aproximadamente 700 píxeles de mi layout. Es decir, que cuando el jugador se aproxime a ese campo, la torreta ya lo va a detectar. Bien. Después tenemos, espérense, ahí estoy. Rate of fire es la cantidad de disparos en un segundo. Esto es cuán malos van a ser ustedes con la pobre persona que juegue su juego. Como la pobre persona que juega su juego voy a ser yo primero, traten de no ser tan malos conmigo, ¿sí? Porque si no estoy 45 minutos para corregir cada juego. Después tenemos la rotación. Esto le permite a la torreta precisamente rotar en el ángulo en el que va siguiendo al enemigo, ¿sí? Es decir, que por lo general esto está activado, a menos que yo quiera tener un cañón fijo, que siempre dispare en la misma línea de fuego. Después tenemos la velocidad de rotación. Es cuán rápido esta torreta puede seguir a mi jugador. Yo le puedo poner una torreta súper inteligente que lo siga rápido o una torreta más lenta. ¿Bien?
Esto sería para cuando uno crea un juego multijugador, en el caso de que yo tenga más de un objetivo, supongamos que tenga 2 jugadores, ¿bien? Acá le estoy diciendo a cuál jugador le apunta primero. Si le apunta al que está primero en el rango, o sea, en el espacio, quien está más cerca, digamos, o apareció primero, mejor dicho, o a cuál está más cerca. Después tenemos este que está genial, que es como un modo de predicción, o sea, una torreta predictiva. Sería como hacerla más inteligente a la torreta. Que si ustedes activan esto, la torreta va a reaccionar mientras el target, o sea, el jugador en mi caso, se va moviendo, la torreta lo va a ir siguiendo como en streaming, ¿sí? Al mismo tiempo. Después tenemos la velocidad del proyectil, que es lo que tiene que ver con cuán rápido se va a disparar el proyectil desde la torreta. El estado inicial, es decir, yo puedo decirle a la torreta que de la nada, o sea, desde que empiece el juego esté funcionando, en ese caso lo pongo en Enable, y si no lo deshabilito al principio del juego y lo habilito en otro momento, ¿bien? Y usar las colisiones, en este caso está puesto en sí, yo creo que esto tiene que ver, acá estoy hablando de oído, pero creo que tiene que ver con la performance del juego, en donde le estás diciendo a la torreta que tenga en cuenta los polígonos de colisión. Bien, eso creo que no nos afecta demasiado. Listo. El otro comportamiento que era bullet, bien, tiene la velocidad de la bala. En este caso la velocidad además de la bala está relacionada a la torreta, ¿no? Pero por ejemplo en mi yuyito, a mi yuyito le puse una velocidad de menos 150 para que vaya relativamente lento mi yuyito. La aceleración, que ya se les explique, la gravedad que hace a el peso, entre comillas, que va a tener ese objeto. Esto le permite, espérense que lo vamos a agrandar, el Bound of Solids, le permite rebotar, si ustedes quieren, a esta bala, a este objeto contra los sólidos. Z-Angle le permite salir, digamos, con el impulso en un determinado ángulo. Y como les decía antes, es en qué estado va a estar cuando comience el juego. Ok, señores. Tenemos un montón de comportamientos aprendidos que vamos a repasar rápidamente. Además de rotate, bullet o ballet, hemos aprendido el jump through, ya sabemos el solid. Hemos visto también bound to layout en el juego de físicas, que era rebotar al tocar un borde. Hoy aprendimos destroy outside layout, que quiere decir que se va a destruir el objeto cuando salga del layout. También hemos visto el comportamiento de pin, bien, hemos visto el scroll, hemos visto el wrap. Y más abajo ya hemos visto el comportamiento bullet, el comportamiento de físicas, el comportamiento de plataforma y hemos aprendido ahora el design y el de torrent. ¿Bien? Todos esos comportamientos están a disposición de ustedes para que creen un juego tremendo. La primera consigna es que tengan algo parecido a lo que yo he logrado acá, que seguramente va a ser muchísimo mejor en el caso de ustedes. Es decir, quiero que generen un entorno, ¿sí? Un entorno con una cierta lógica, en el cual tengan más o menos en borrador, ¿sí? Lo que van a ser los movimientos del juego, en donde le asignen diferentes comportamientos a las cosas, ¿bien? Y no es necesario, como en mi caso, que por ejemplo el jugador tenga las animaciones y las colisiones y todas esas cosas, porque lo vamos a ver más adelante. Etapa 1, vamos a crear el mundo de este videojuego y obviamente vamos a insertar a un borrador de jugador para que podamos ir interactuando con este mundo y viendo cómo se siente ese mundo. ¿Ok? Buena suerte.